Cuando salí de casa esa noche, nunca planeé regresar. Después de perder a nuestro bebé, nuestro matrimonio se convirtió en un campo de batalla de culpas y silencio. Desaparecí sin dejar rastro, construyendo una nueva vida lejos. Pero el destino tenía otros planes. Un accidente devastador me obligó a regresar a Chicago, roto y vulnerable. Lo que nunca esperé fue que ella todavía me estaba buscando, y la mujer que pensé que nunca volvería a ver estaba a punto de llamar a mi puerta. Mi nombre es Mason Cooper. Tengo 38 años, y hasta el año pasado, fui diseñador web senior en Geraisen Digital en Chicago. Lo tenía todo. Una hermosa esposa llamada Grace, un condominio en el centro con vista al lago Michigan, y una carrera que había construido desde cero durante 15 años. Era el tipo que llegaba temprano, se quedaba hasta tarde y entregaba proyectos que hacían que los clientes volvieran por más. Pero nada de eso importó cuando la inteligencia artificial comenzó a hacer mi trabajo más rápido, más barato y, a veces, incluso mejor que yo. Grace y yo nos conocimos en una gala benéfica hace 7 años. Ella era la talentosa diseñadora de interiores que me llamó la atención al otro lado de la sala, explicando con confianza su visión a un círculo de oyentes impresionados. Todavía recuerdo cómo se veía esa noche. Cabello oscuro cayendo en ondas alrededor de sus hombros, un vestido azul profundo que combinaba con sus ojos y una sonrisa que me dejó sin aliento. «Estás mirando fijamente», había dicho mi amigo Jake, dándome un codazo en las costillas. «Estoy apreciando el arte», le respondí sin apartar los ojos de ella. Cuando finalmente reuní el valor para acercarme a ella, conectamos al instante. 3 años después, estábamos diciendo sí, quiero en un viñedo fuera de la ciudad, rodeados de amigos y familiares que creían, como nosotros, que éramos perfectos el uno para el otro. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron todo lo que había esperado. Éramos compañeros en el verdadero sentido, apoyándonos en nuestras carreras, haciendo planes para el futuro y creando un hogar que reflejaba ambas personalidades. Cuando Grace me dijo que estaba embarazada justo después de nuestro 4º aniversario, me sentí el hombre más afortunado del mundo. Estaba en medio de una reunión con un cliente cuando recibí la llamada. Grace se había desmayado en casa. Cuando llegué al hospital, era demasiado tarde. Ella perdió al bebé y casi su propia vida debido a complicaciones. Me senté junto a su cama de hospital durante 3 días, observándola entrar y salir de la conciencia, rezando a un Dios en el que ya no estaba seguro de creer. «Señor Cooper», dijo el médico, poniendo una mano en mi hombro, «su esposa está estable ahora, pero el trauma fue significativo. Necesitará tiempo y apoyo para recuperarse, tanto física como emocionalmente». Asentí, decidido a ser la roca que Grace necesitaba. No tenía idea entonces de que los cimientos de nuestro matrimonio ya habían comenzado a resquebrajarse, o de que la peor tormenta de nuestras vidas apenas comenzaba a acumularse en el horizonte. Grace regresó a casa del hospital como una mujer diferente. La diseñadora vibrante y apasionada de la que me había enamorado había sido reemplazada por alguien más callada, alguien que se movía por nuestro condominio como un fantasma, tocando las cosas como para asegurarse de que fueran reales. Me dije a mí mismo que era temporal. El duelo tiene su propio tiempo, y yo necesitaba ser paciente. ¿Quieres desayunar?, le pregunté una mañana, unas 2 semanas después de que le dieran el alta. Me había levantado temprano para hacer sus panqueques de arándanos favoritos. Grace miró fijamente el plato que había puesto delante de ella. «No tengo hambre», dijo secamente, apartándolo. «Necesitas comer algo», insistí, tratando de mantener mi voz suave. El médico dijo. Sé lo que dijo el médico. Su repentino grito nos sobresaltó a ambos. «Lo siento», añadió de inmediato, frotándose las sienes. «Es que no puedo hacer esto ahora». Eso se convirtió en un patrón. Yo me acercaba, y Grace se alejaba. Intenté hablar sobre lo que había sucedido, y ella cambiaba de tema o salía de la habitación. Cuando le sugerí terapia de duelo, me miró como si hubiera sugerido algo vergonzoso. «No necesito que un extraño me diga cómo sentirme», dijo con frialdad. Las noches eran lo peor. Grace se acurrucaba en el borde más lejano de nuestra cama, de espaldas a mí. A veces me despertaba con el sonido de su llanto en el baño, la ducha corriendo para enmascarar el ruido. Cuando llamaba a la puerta, me decía que estaba bien, que solo necesitaba espacio. Me sumergí en mi trabajo,
quedándome en la oficina cada vez más tarde, diciéndome que le estaba dando el espacio que necesitaba. En realidad, estaba evitando la creciente tensión en casa. Pero incluso mi carrera, lo único con lo que creía poder contar, comenzaba a mostrar grietas. Necesitamos hablar sobre el proyecto Westfield, dijo mi jefe, Derek, una tarde, cerrando la puerta de mi oficina. ¿Qué pasa con eso?, pregunté, levantando la vista de mi monitor. Su fecha límite no es hasta dentro de 3 semanas. Derek se movió incómodo. No quedaron encantados con los diseños iniciales. ¿Están pensando en algo más automatizado? ¿Quieres decir que quieren usar una plataforma de diseño de IA? Sentí un nudo formándose en mi estómago. Han estado probándola y les gustan los resultados. No es nada personal, Mason. Es solo negocio. Pero se sentía personal. Sentía que todo lo sólido en mi vida se estaba convirtiendo en arena bajo mis pies. Una noche, llegué a casa antes de lo habitual, llevando comida para llevar del restaurante tailandés favorito de Grace, una especie de ofrenda de paz. La encontré sentada en nuestro balcón, mirando el horizonte de Chicago, con una copa de vino en la mano. Pensé que podíamos cenar juntos, dije, levantando la bolsa. Grace se giró y, por un momento, vi algo parecido a la esperanza parpadear en sus ojos antes de que muriera de nuevo. Ya comí, dijo. Claro que sí, murmuré, dejando la bolsa con más fuerza de lo necesario. ¿Qué se supone que significa eso? La voz de Grace tenía un tono con el que me estaba familiarizando demasiado. Nada. No significa nada. Estaba demasiado cansado para otra pelea que no llevaría a ninguna parte. No, di lo que piensas, me desafió, poniéndose de pie. Al menos uno de nosotros debería ser honesto. No pisé el anzuelo. En cambio, me di la vuelta y me fui, preguntándome cuánto tiempo más podríamos seguir así antes de que algo o alguien se rompiera por completo. A medida que las semanas se convirtieron en meses. Me encontré preguntándome si Grace estaba viendo a alguien más. El pensamiento me carcomía durante las noches de insomnio. Ella comenzó a llegar a casa más tarde, sus explicaciones vagas. Reuniones con clientes y plazos de proyectos se convirtieron en sus mantras. Quería creerle. Pero la duda es un veneno poderoso. Una noche, mientras Grace estaba en la ducha, hice algo que nunca pensé que haría. Revisé su teléfono. Mis manos temblaban mientras ingresaba su código de acceso, sintiéndome como un ladrón en mi propia casa. Desplacé a través de sus mensajes. Correos electrónicos e historial de llamadas buscando evidencia de traición. No encontré nada. Ningún mensaje de texto sospechoso. Ningún número desconocido llamado repetidamente. Ningún correo electrónico incriminatorio. Parte de mí se sintió aliviada. Pero otra parte se sintió aún más confundida. Si no había alguien más, ¿por qué se estaba alejando tan completamente? Mientras tanto, en el trabajo, las cosas se deterioraban rápidamente. Más clientes optaban por soluciones de diseño de IA en lugar de diseñadores humanos. El proyecto Westfield fue solo el principio. Necesitamos hablar, Mason, dijo Derek durante nuestra revisión mensual. Su expresión era sombría. La compañía está reestructurando el departamento de diseño. Estamos reduciendo el equipo en un 30%. Enderecé mis hombros, encontrando su mirada directamente. ¿Y yo soy parte de ese 30%? No fue una pregunta, pero Derek asintió de todos modos. Luché por ti, pero los números no mienten. Los diseños generados por IA están reduciendo nuestros costos en un 60% mientras ofrecen resultados comparables. Comparable no es lo mismo que mejor, argumenté, manteniendo mi voz firme a pesar del pánico que crecía en mi pecho. Esos algoritmos no pueden entender la emoción humana. No pueden conectar con los clientes a nivel personal. Yo sé eso. Tú sabes eso. Pero la junta directiva ve el resultado final. Derek suspiró. Recibirás un generoso paquete de indemnización. También he reunido algunas recomendaciones si quieres trabajar como freelance. Salí del edificio esa tarde con una caja de cartón que contenía 7 años de mi vida profesional y ni idea de lo que vendría después.
Conduje por Chicago durante horas, evitando ir a casa a nuestro condominio vacío. Evitando decirle a Grace que había fracasado en lo único en lo que creía ser bueno. Cuando finalmente regresé a casa, encontré a Grace sentada en su mesa del comedor rodeada de muestras de diseño. Necesito decirte algo, dije, dejando mi caja de pertenencias. Ella levantó la vista, sus ojos se abrieron al ver la caja. ¿Qué pasó? Perdí mi trabajo. La revolución de la IA finalmente vino por mí. Traté de reír, pero me salió hueco. Por un momento, algo como compasión brilló en el rostro de Grace. Luego, ella desvió la mirada. ¿Qué vas a hacer? No nosotros. Tú. La distinción no se me escapó. No lo sé todavía, admití. Pero lo resolveré. Siempre lo hago. Esperaba críticas, quizás incluso reproches. En cambio, Grace solo asintió y volvió a sus muestras como si la implosión de mi carrera fuera un martes más. Esa noche, me quedé despierto preguntándome cómo nos habíamos vuelto tan extraños el uno para el otro. ¿Cuándo habíamos dejado de ser compañeros? ¿Dejamos de enfrentar los desafíos de la vida juntos? Entonces tomé una decisión. Lucharé por mi carrera, lucharé por mi matrimonio. Lucharé por la vida que planeamos juntos. No estaba listo para rendirme. Todavía no. Pero la mañana trajo otra discusión, otro trato frío, y me encontré preguntándome si estaba luchando por algo que ya no existía. Un mes después de perder mi trabajo. Todavía luchaba por encontrar mi equilibrio. El paquete de indemnización ayudó con las facturas, pero el trabajo de diseño freelance era más difícil de conseguir de lo que Derek había sugerido. Las empresas querían diseñadores asistidos por IA que pudieran operar las nuevas plataformas. No diseñadores tradicionales como yo. Comencé a aprender las nuevas herramientas de diseño de IA por mi cuenta, pasando horas en la biblioteca ya que tuvimos que cancelar nuestro internet en casa para reducir costos. Grace no se quejó de los recortes presupuestarios. Estaba demasiado ocupada con un proyecto importante para la casa de vacaciones de unos multimillonarios tecnológicos. Pero sentí el peso de su silencio. Cada noche llegaba a casa más tarde. Cada mañana se iba antes. Deberíamos hablar sobre lo que sucede cuando se acabe la indemnización, dije una rara noche en que ambos estábamos en casa para cenar. Grace empujó la comida alrededor de su plato. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que podríamos necesitar considerar reducir nuestro tamaño. Este condominio. No voy a vender nuestra casa, me interrumpió bruscamente. Mi carrera va bien. Podemos arreglárnoslas. No es solo por dinero, intenté explicar. Se trata de nosotros, de hacia dónde vamos. Apenas nos vemos. Apenas hablamos. Después de todo lo que pasó. No, advirtió Grace, con los nudillos blancos alrededor de su tenedor. No saques eso a colación. Necesitamos hablar de ello en algún momento, Grace. Perdimos un hijo. El sonido de su tenedor chocando contra el plato me silenció. Yo perdí un hijo, corrigió ella, con voz fría. Yo fui la que lo sintió crecer dentro de mí. Yo fui la que se despertó en un charco de sangre. Tú recibiste una llamada telefónica. Sus palabras golpearon como golpes físicos. Me levanté, necesitando distancia antes de decir algo de lo que no pudiera retractarme. Eso no es justo y lo sabes. Estoy tratando de ayudarnos a sanar, pero ni siquiera me dejas entrar. Quizás no quiero tu ayuda, respondió ella. Quizás estoy cansada de que intentes arreglarlo todo como si esto fuera solo otro proyecto con una fecha límite. Entonces, ¿qué quieres de mí?, exigí, la frustración finalmente desbordándose. Porque he intentado todo lo que sé hacer. Te he dado espacio. He intentado hablar. Me he apartado. Nada funciona. Nada te llega. Grace se levantó de repente, agarrando su bolso. Necesito un poco de aire, murmuró, dirigiéndose a la puerta. Son más de las 9, señalé, siguiéndola. ¿A dónde vas? Fuera, fue todo lo que dijo antes de cerrar la puerta de golpe tras de sí. Me quedé solo en nuestra cocina, rodeado de los restos de otro intento fallido de conexión.
Algo dentro de mí se rompió. Si Grace no quería hablar conmigo, quizás hablaría con un profesional. Llamé y pedí una cita con un terapeuta matrimonial, dejando un mensaje en el teléfono de Grace con los detalles. Esa noche, mientras yacía en nuestra cama solitaria, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Grace. No puedo ir a la cita. Trabajando. 3 palabras que parecían resumir el estado de nuestro matrimonio. Miré al techo, sopesando opciones que nunca pensé que tendría que considerar. ¿Cuánto tiempo más podríamos seguir así? ¿Cuánto más podría soportar antes de irme? Dejó de sentirse como rendirse y comenzó a sentirse como supervivencia. El punto de ruptura llegó inesperadamente. Había pasado el día en una feria de empleo, escuchando a empresas de tecnología describir a sus candidatos ideales, más jóvenes, más adaptables, fluidos en plataformas de IA que yo todavía luchaba por dominar. Cuando llegué a casa, mi confianza estaba por los suelos. Todo lo que quería era una noche tranquila y quizás una cerveza fría. En cambio, encontré a Grace empacando una maleta. ¿Qué está pasando?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Me quedo en casa de Diane unos días, respondió sin levantar la vista. Diane era su amiga más cercana, alguien a quien nunca le había caído particularmente bien. ¿Qué?, exigí, una oleada de frustración anulando mi precaución habitual. Grace finalmente dejó de empacar y me miró. Porque ya no puedo más, Mason. No puedo vivir como si fuéramos solo compañeros de piso, girando uno alrededor del otro, esperando que algo cambie. ¿Así que tu solución es irte? ¿Eso va a arreglar las cosas? Mi voz se elevó a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Nada está arreglando las cosas, gritó Grace, su compostura finalmente cediendo. Ni el tiempo, ni el espacio, ni tu constante rondar e intentar hablar de sentimientos que no quiero discutir. Me acerqué. Ni siquiera lo has intentado, Grace. No irás a terapia. No hablarás conmigo. No me dejarás entrar. Porque no puedes entenderlo. Las lágrimas llenaron sus ojos. No puedes entender lo que se siente perder un hijo que estaba creciendo dentro de ti. Yo también lo perdí, dije, mi voz quebrándose. Él también era mi hijo. No es lo mismo, susurró Grace, pero parte del fuego se había ido de su voz. No, no es lo mismo, estuve de acuerdo. Pero eso no significa que mi dolor no sea real. Eso no significa que yo tampoco haya estado sufriendo. Nos quedamos uno frente al otro, la verdad que habíamos estado evitando durante meses finalmente expuesta entre nosotros. Grace se secó los ojos con el dorso de la mano. Necesito irme, dijo finalmente, cerrando su maleta. Necesito averiguar si este matrimonio es algo que todavía puedo salvar. Si tú puedes salvar, repetí. Esto no depende solo de ti, Grace. Nos necesita a los dos. ¿Entonces por qué siento que soy la única que se está ahogando?, preguntó. La observé recoger sus cosas, sintiéndome extrañamente tranquilo. Algo había cambiado dentro de mí. Mientras se dirigía a la puerta, tomé una decisión que incluso a mí me sorprendió. Cuando regreses, me habré ido, dije en voz baja. Grace se congeló, girándose lentamente para mirarme. ¿Qué? Necesitas espacio. Te lo daré. ¿Todo? Le sostuve la mirada con firmeza. Tómate tu tiempo. Cuando regreses, no estaré aquí. Mason, eso no es lo que... Es lo que ambos necesitamos, la interrumpí. Un borrón y cuenta nueva. No más rodeos. No más medias tintas. Ella me miró fijamente, buscando algo en mi rostro. Vacilación, quizás, o señales de que no lo decía en serio. Pero mi decisión estaba tomada. Lo que viniera después, no podía ser peor que esta lenta y dolorosa desintegración de todo lo que habíamos construido juntos. Después de que Grace se fue, me senté solo en nuestro silencioso condominio, planeando mi escape de una vida que ya no sentía mía. Me fui sin decir adiós. Sin nota, sin explicación más allá de nuestra última conversación. Quizás eso me convierte en un cobarde, pero las palabras parecían inútiles después de meses de hablar en círculos.
Resopla empaqué lo esencial mientras Grace estaba en casa de Diane. Ropa, mi computadora portátil, documentos importantes y el poco efectivo que me quedaba después del despido. Retiré el dinero restante de nuestra cuenta conjunta, apenas suficiente para unas pocas semanas si era cuidadoso, y dejé mis llaves en el mostrador de la cocina. Salir del edificio con mi vida condensada en una bolsa de lona y una mochila se sintió surrealista, como si estuviera viendo a otra persona tomar esta decisión. Pero con cada paso, una extraña ligereza crecía en mi pecho. Por primera vez en meses, estaba tomando acción en lugar de simplemente reaccionar. Conduje hacia el norte sin un destino real en mente, solo una vaga noción de encontrar un lugar tranquilo para reagruparme. El lago Michigan se convirtió en mi brújula. Seguí su costa hasta que las luces de la ciudad se desvanecieron detrás de mí, y la carretera se abrió ante mí. Cerca de un pequeño pueblo llamado Harbor Springs, vi un letrero de cabaña en alquiler en un buzón rural. El lugar era poco más que un cobertizo glorificado al borde del bosque, pero tenía electricidad, agua corriente, y lo más importante, ningún recuerdo de Grace. El anciano propietario, Ed, no parecía preocupado por mi falta de empleo o referencias. El alquiler vence el 1 del mes, solo en efectivo. Mantén el lugar en pie y nos llevaremos bien, dijo, entregándome una llave oxidada. Esa primera noche solo en la cabaña, me senté en el porche mirando las estrellas aparecer sobre el lago. El silencio era absoluto. Sin ruido de tráfico, sin vecinos, sin el espacio lleno de tensión entre dos personas que no pudieron encontrar el camino de regreso el uno al otro. Respiré profundamente, llenando mis pulmones con aire con olor a pino, y sentí que algo dentro de mí comenzaba a relajarse. A la mañana siguiente, me desperté con una claridad que no había experimentado en meses. Necesitaba ingresos, y rápido. Abriendo mi portátil, creé perfiles en todas las plataformas de diseño freelance que pude encontrar. Mi propuesta era simple: diseñador experimentado en proceso de capacitación en herramientas asistidas por IA, ofreciendo servicios a precios competitivos mientras construía mi portafolio en nuevas tecnologías. Para mi sorpresa, el trabajo comenzó a llegar casi de inmediato. Pequeñas empresas que no podían permitirse soluciones totalmente automatizadas, pero que necesitaban ayuda con el diseño. Pasaba 16 horas al día aprendiendo nuevos programas y completando proyectos, cayendo en la cama exhausto, pero con una sensación de logro que había faltado durante demasiado tiempo. No contacté a Grace. No revisé las redes sociales para ver si me estaba buscando. Simplemente desaparecí, despojándome de mi antigua vida como una serpiente que se deshace de una piel que le ha quedado pequeña. Algunas noches, acostado en el colchón irregular de la cabaña, me preguntaba si estaba preocupada, si me extrañaba, si estaba enojada por mi abrupta partida. Otras noches, dormía sin sueños, sin la carga del peso de nuestro dolor compartido y el creciente resentimiento. 3 semanas después de mi autoimpuesto exilio, me di cuenta de que no había pensado en Chicago, ni en mi antiguo trabajo, ni siquiera en Grace durante un día entero. La revelación debería haberme preocupado. En cambio, se sintió como la primera curación real en un año de heridas abiertas. 2 meses después de mi nueva vida, apenas reconocí al hombre en el que me había convertido. Mi barba había crecido espesa, mi palidez de ciudad reemplazada por un bronceado saludable por trabajar al aire libre. Ed, mi casero, había comenzado a contratarme para trabajos ocasionales en su propiedad, arreglar el porche hundido de su casa, repintar los anexos, desbrozar. El trabajo físico era terapéutico, un bienvenido contrapunto al trabajo de diseño digital que pagaba mis facturas. Me había adaptado a una rutina que se sentía sorprendentemente natural. Las mañanas comenzaban con café en el porche, viendo la niebla levantarse del lago. Los días se dividían entre proyectos freelance y trabajo manual. Las noches eran para leer, dibujar o simplemente sentarse bajo las estrellas, pensando en todo y en nada. Compré un kayak usado en una tienda local y comencé a explorar la costa, encontrando calas escondidas y playas desiertas. La inmensidad del lago Michigan se convirtió en una metáfora de mi vida, un territorio a la vez intimidante y lleno de posibilidades. Mi teléfono permaneció apagado la mayoría de los días. Había establecido una nueva cuenta de correo electrónico para clientes y revisaba la antigua solo ocasionalmente. Ningún mensaje de Grace. Ya sea que me estuviera dando espacio o simplemente hubiera terminado conmigo, el resultado era el mismo: silencio.
Luego vino el accidente. Estaba ayudando a Ed a reemplazar las vigas de soporte podridas debajo de su terraza cuando un puntal temporal cedió. 2000 libras de presión atraparon mi pierna izquierda, aplastándola contra los cimientos. El rápido pensamiento de Ed me salvó de algo peor. Usó el gato de su camión para levantar la terraza lo suficiente para que yo pudiera liberarme. La clínica rural no estaba equipada para lesiones complejas. Necesitas cirugía, explicó el médico, estudiando mis radiografías. La tibia está destrozada en 3 lugares. Podemos estabilizarte, pero necesitas especialistas. ¿Cuánto costará eso?, pregunté, sabiendo que mi cobertura catastrófica había caducado con mi empleo. La expresión del médico me lo dijo todo. Tu mejor opción es Chicago Northwestern. Tienen un excelente equipo ortopédico. Chicago, el lugar del que tanto me había esforzado por escapar. Pero allí, drogado y desesperado, no pude encontrar alternativas. Ed me llevó a la estación de tren a la mañana siguiente, con la pierna inmovilizada en una férula temporal. ¿Estás seguro de que alguien te esperará?, preguntó preocupado. Asentí, una mentira más fácil que una explicación. Tenía exactamente una persona a quien llamar en Chicago, mi antiguo jefe, Derek. Para su crédito, Derek no hizo preguntas cuando lo llamé desde el tren. Te recogeré. Puedes quedarte con nosotros hasta que te recuperes. Mientras el paisaje exterior cambiaba de la Michigan rural a los suburbios de Indiana y al familiar horizonte de Chicago, luchaba con emociones contradictorias. Había dejado esta ciudad decidido a no volver nunca. Ahora regresaba roto en más de un sentido, enfrentando cirugías que no podía pagar y una recuperación que descarrilaría la independencia que había luchado por establecer. El tren llegó a Union Station al anochecer. Me tambaleaba hacia la salida principal con muletas, sintiéndome como un soldado derrotado que regresa de una campaña fallida. Derek y su esposa, Sarah, me recibieron en su casa suburbana sin preguntas y sin juicios. La habitación de invitados se convirtió en mi espacio de recuperación después de la cirugía, un procedimiento que insertó una varilla y 6 tornillos en mi pierna destrozada. El cirujano ortopédico prometió que volvería a caminar normalmente, pero advirtió que el proceso llevaría meses. Eres bienvenido a quedarte todo el tiempo que necesites, me aseguró Sarah durante la cena una semana después de mi operación. Tenemos mucho espacio. Lo agradezco, pero no puedo imponer indefinidamente, respondí, incómodo con su generosidad. Una vez que sea lo suficientemente móvil para usar muletas, buscaré mi propio lugar. Derek intercambió miradas con su esposa. Sobre eso, Mason, hay algo que debes saber. Mi estómago se apretó. ¿Es Grace? ¿Pasó algo? Ella te ha estado buscando, dijo Derek con cuidado. Fue a la oficina aproximadamente un mes después de que te fuiste, preguntando si alguien había sabido de ti. Lo miré fijamente, procesando esta información. ¿Qué le dijiste? La verdad, que no había sabido de ti. Eso fue antes de tu accidente. Dudó. Parecía preocupada, Mason, no enojada, solo preocupada. Esa noche, solo en la habitación de invitados, luché con este nuevo conocimiento. Grace me había buscado. ¿Significaba eso que le importaba? ¿O simplemente estaba atando cabos sueltos? La pregunta me persiguió durante una noche inquieta. Durante la terapia física al día siguiente, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Derrick me dijo que has vuelto. Necesitamos hablar. G. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. ¿Debería responder? ¿Qué diría siquiera? ¿Lo siento por desaparecer? No lo sentía. Irse había sido necesario para mi supervivencia. Después de 3 días de debate interno, finalmente le envié un mensaje. Me estoy quedando con Derrick y Sarah mientras me recupero de una cirugía. Me rompí la pierna en Michigan. La respuesta de Grace llegó de inmediato. ¿Puedo visitarte? Esas 4 palabras llevaban el peso de toda nuestra historia. Las miré fijamente hasta que la pantalla se atenuó, luego escribí, sí. A la tarde siguiente, escuché su coche detenerse en la entrada de Derrick. Estaba solo en casa, Derrick y Sarah habían encontrado, contacto, recados que hacer. Me coloqué en la sala de estar,
con la pierna apoyada en almohadas, tratando de parecer casual a pesar de mi pulso acelerado. Sonó el timbre. Respirando hondo, grité, «Está abierto». Grace entró, dudando en el umbral. Se veía más delgada de lo que recordaba, su cabello oscuro más corto, enmarcando un rostro que mostraba signos de tensión. «Mason», dijo suavemente. «Solo mi nombre, nada más». «Hola, Grace», respondí, mi voz más firme de lo que me sentía. Se adentró en la habitación, con los ojos fijos en mi pierna elevada con su vendaje quirúrgico y sus soportes metálicos. «¿Qué pasó?» «Accidente de construcción». Estaba trabajando en una terraza que se derrumbó. Grace se sentó en el sillón frente a mí. ¿Una terraza? Eras diseñador. Fui diseñador, corregí. He estado haciendo lo que sea que pague las cuentas. Miró alrededor de la habitación, a todas partes menos directamente a mí. Pensé que estabas muerto, dijo finalmente. Cuando pasaron semanas sin noticias, pensé. No sabía qué pensar. No planeaba morir, dije, intentando un humor que resultó ineficaz. Necesitaba espacio para arreglar las cosas. Así que simplemente desapareciste, la voz de Grace se elevó. ¿Tienes idea de lo que eso me hizo? Regresé de casa de Diane esperando una discusión, no un apartamento vacío. Me habrías dejado ir si te lo hubiera pedido, la desafié. Ella desvió la mirada. Ese no es el punto. Es exactamente el punto. Nos estábamos destruyendo mutuamente, Grace. Cada conversación se convertía en una batalla. Cada silencio estaba cargado de culpa. Así que huir fue tu solución. Sus ojos brillaron. Muy maduro, Mason. No se trataba de madurez. Se trataba de supervivencia. Me moví, haciendo una mueca mientras el dolor recorría mi pierna. Me estaba ahogando en ese apartamento, en nuestro matrimonio. Ya no podía respirar. La expresión de Grace se suavizó ligeramente ante mi evidente incomodidad. ¿Qué nos pasó?, preguntó, su voz ahora más pequeña. Solíamos ser tan buenos juntos. Perdimos a nuestro hijo, dije simplemente, y en lugar de llorar juntos, nos atacamos mutuamente. Grace miró sus manos entrelazadas. Mi terapeuta dice que te estaba castigando porque no estabas allí cuando sucedió. ¿Tu terapeuta? No me lo había esperado. Ella asintió. Empecé a verla aproximadamente un mes después de que te fuiste. Me di cuenta de que ya no podía manejarlo sola. Nos sentamos en silencio, el peso de sus palabras asentándose entre nosotros. Yo también sufro, Grace, dije finalmente, todos los días. Pero me dejaste fuera. Me hiciste sentir que mi dolor no contaba porque no era físico. Lo sé, susurró. Estaba tan perdida en mi propio dolor que no pude ver el tuyo. Otro silencio, menos tenso que antes. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Grace. No lo sé, admití. Necesito concentrarme en sanar, encontrar trabajo de nuevo, construir algún tipo de vida. ¿Solo? La pregunta contenía capas de significado. Eso depende, dije, mirándola a los ojos. La terapia te ayudó. Quizás podría ayudarnos a nosotros, si estás dispuesta a intentarlo. La esperanza brilló en su rostro. ¿Considerarías la terapia? Después de todo. Nunca dejé de amarte, Grace. Simplemente no podía seguir amándote de la forma en que estaban las cosas. Ella extendió la mano por el espacio entre nosotros, tomando tentativamente mi mano. Yo tampoco dejé de amarte. Incluso cuando estaba furiosa porque te habías ido. Incluso cuando pensé que tal vez nunca te volvería a ver. Su toque era familiar, pero nuevo. Como regresar a un lugar favorito, cambiado por las estaciones. Éramos personas diferentes ahora, alteradas por el dolor, la separación y los viajes individuales que habíamos tomado. Si esos cambios nos acercarían o confirmarían nuestra incompatibilidad, aún estaba por verse. Un día a la vez, sugerí. Grace asintió, apretándome la mano. Un día a la vez. Mientras estábamos sentados juntos en un espacio prestado, sentí que algo cambiaba.
No una reconciliación dramática, sino una apertura silenciosa. Una posibilidad donde antes solo había habido muros. Un año después de mi accidente, me puse de pie en el lago de Chicago, observando el amanecer pintar el agua de oro. Mi pierna izquierda, aunque cicatrizada y ocasionalmente rígida, había sanado lo suficientemente bien como para que pudiera caminar sin cojear. Un pequeño milagro, según mi cirujano. Más milagroso aún fue el camino que Grace y yo habíamos recorrido. Las sesiones de terapia semanales habían evolucionado de dolorosas excavaciones del pasado a una planificación reflexiva de nuestro futuro. Habíamos vendido el condominio del centro, demasiado lleno de recuerdos difíciles, y alquilado una pequeña casa en Evanston con un patio y un jardín que Grace estaba devolviendo a la vida. Perdón por llegar tarde, llamó Grace, trotando hacia mí con 2 tazas de café. La fila en la cafetería era una locura. Valió la pena la espera, dije, aceptando la taza humeante y besándola en la mejilla. Estas pequeñas muestras de afecto, una vez rutinarias, luego imposibles, ahora se sentían preciosas, elecciones deliberadas en lugar de hábitos. Caminamos por la orilla, nuestros hombros rozándose ocasionalmente. El lago Michigan se extendía ante nosotros, vasto y humilde. Me ascendieron, dijo Grace de repente, directora creativa de toda la empresa. Eso es fantástico, me giré hacia ella, genuinamente emocionado. Su carrera había florecido mientras la mía se había transformado. Después de meses de trabajar como freelance, me asocié con un desarrollador para crear herramientas de diseño accesibles para propietarios de pequeñas empresas no técnicos, el enfoque anti-IA, como lo llamábamos. Significa más viajes, advirtió ella, al menos inicialmente. Lo haremos funcionar, le aseguré. Ahora somos buenos adaptándonos. Grace sonrió, deslizando su mano en la mía. Hemos practicado. El camino hacia la reconciliación no había sido fácil. Habíamos enfrentado reveses, discusiones donde viejos patrones amenazaban con reaparecer, momentos en que el dolor resurgía inesperadamente. Pero habíamos aprendido a navegar esas aguas juntos, ni ahogándonos ni permitiendo que el otro se hundiera. Tengo algo para ti, dijo Grace, metiendo la mano en su bolsillo. Me entregó un pequeño sobre. Dentro había una imagen en blanco y negro, granulada, de aspecto extraño, pero inconfundible. Una ecografía. Levanté la vista, incapaz de articular palabra. 10 semanas, confirmó Grace, con una sonrisa temblorosa. Todo parece sano. El médico dice que no hay razón para esperar complicaciones. La abracé con cuidado, consciente de lo que llevaba. ¿Estás lista para esto?, le pregunté contra su cabello. ¿Lo estamos? Ella asintió contra mi pecho. Tengo miedo, admitió, pero no como antes. Esta vez lo enfrentamos juntos. Nos quedamos abrazados mientras los corredores matutinos pasaban y las gaviotas volaban sobre nosotros. El futuro se extendía ante nosotros, sin escribir, pero lleno de posibilidades. Más tarde, volviendo a casa, Grace preguntó, ¿alguna vez te arrepientes de haberte ido esa noche? Consideré la pregunta seriamente. Lamento el dolor que te causó, pero no me arrepiento del viaje. Sin rompernos por completo, no creo que hubiéramos podido reconstruir algo más fuerte. Grace asintió, su mano descansando sobre su vientre aún plano. De los finales vienen los comienzos. En el silencio de nuestro coche, esas sencillas palabras lo capturaron todo. La pérdida que casi nos destruye, la separación que finalmente nos salvó, y una nueva vida que ahora crecía entre nosotros. Un futuro que ninguno de los dos se había atrevido a imaginar en nuestros días más oscuros.